Hola, sé que no subí video la semana pasada y sé que este video está llegando un poco tarde, pero he tenido bastantitas cosas que hacer y acomodarme con los horarios porque ya el lunes empiezo otra vez con clases y así, pero les tengo una pequeña sorpresa. Ahorita descubrirán por qué está mi todo de negro. 3, 2, 1. ¡Sorpresa! Sí, me pinté el pelo. Uy, fue un año muy largo de insistirle a mis papás, pero finalmente me dejaron y me gusta tanto como se ve. Ay, se ve muy bien, la verdad. A mí me gusta mucho. Pero no estamos aquí para hablar de mi pelo. No hoy. Ese día me sentía un poquito blogger, entonces grabé todo el viaje y cómo me lo pintaron y así. Pero ese video lo voy a subir más adelante en la semana. No estoy muy seguro cuándo, porque como ya les dije voy a empezar ya con clases. Entonces no estoy muy seguro cómo van a estar los horarios y las cosas y no sé bien cuándo tenga tiempo de editarlo. Pero va a estar la próxima semana, eso seguro. El tema del que vamos a hablar hoy, como ya lo leyeron en el título, es un poco distinto a los temas que habíamos estado tratando en el canal, porque fue en base a algo que leí hace poco y se me hizo un tema muy interesante del cual hablar. En una página, de la cual les dejo el link aquí abajo, o se las voy a poner por aquí en algún lado para que le piquen, leí un artículo sobre que alguien en una publicación de Reddit escribió una teoría bastante detallada sobre que en realidad Harry Potter no era un mago, sino que estaba loco. Y leyendo el artículo, sí te pones a pensar que podría ser bastante posible que J.K. Rowling lo hubiera escrito con esa intención, porque te presentan muchas coincidencias y, no sé, pequeños argumentos que validan esa teoría. Y se me hizo muy interesante comentarla en base a lo que a mí me hace pensar. Yo creo que esa teoría es bastante posible. La magia no existe si nos ponemos a pensarlo. Claro que me gustaría que existiera, a todos nos gustaría, pero seamos realistas. Entonces, el hecho de que Harry Potter esté loco y se haya inventado todo este mundo para poder vivir feliz y tener amigos y todo eso, es algo que puede ser posible. Pero esto no solo me hace pensar en Harry Potter, sino me hace pensar en muchas otras historias fantásticas. ¿Qué pasa si en realidad todos los personajes están locos? ¿Qué pasaría si en realidad Cenicienta también estuviera loca, por ejemplo? Y se imaginó a su hada madrina y a su príncipe encantador solo para poder ser feliz porque tenía una madrastra que en realidad la maltrataba mucho. Si lo piensan, eso le da un nuevo giro a la historia, pero no cambia la historia. Lo mismo pasa con Harry Potter. Harry Potter puede seguir siendo sobre magia, pero si nos ponemos a pensar en base a que Harry Potter está loco, es bastante interesante la historia. Es mucho más interesante la historia. De hecho, en el artículo sí recalcan bastante que en el caso de que fuera cierto, pero no lo recalcan mucho, solo lo mencionan. Pero en el caso de que fuera cierto, J.K. Rowling sería incluso mejor escritora de lo que ella es considerada, porque se las arregló para hacer toda esta trama que fue conectando los 6 libros hasta el final y además basándola en la historia de un chico que está loco. Entonces, a mí se me hace algo muy interesante. Y también me gusta analizarlo con los otros cuentos, como Cenicienta o incluso Percy Jackson, Divergente, Los Juegos del Hambre, Cazadores de Sombras. Si piensas en que en realidad todos los protagonistas están locos, las historias, no sé, se vuelven más interesantes. Hay muchísimo más que descubrir. No sé si alguno de ustedes llegó a leer Crepúsculo, los libros, pero si no, les aviso, spoiler. En los libros, en una parte narra la historia de cómo llegó Alice, la que ve el futuro y las decisiones, cómo llegó Alice con esta familia. Y lo que pasó con ella es que ella estaba loca, a ella la consideraban loca, porque ella decía que veía el futuro, ella decía que podía sentir las cosas que iban a pasar y por eso la encerraron en un manicomio. Un vampiro la conoció en el manicomio y la sacó de ahí. Y después se enamoró de ella y la mordió, pero luego al vampiro lo cazaron y lo mataron. Y pues Alice, al despertar y siendo ya una vampira, ella pues seguía teniendo las supuestas habilidades psíquicas que decía que tenía cuando estaba encerrada. Y así fue como encontró a los Cullen y se quedó con ellos y conoció a Jasper y bla 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 bla. Entonces, a mí me llega mucho esa parte de la historia a la cabeza cuando pienso en todo el asunto de Harry Potter. Y me hace pensar que tal que en realidad Alice también estaba loca, realmente loca. Y como quería escapar del manicomio, ella se inventó ese mundo en el que los vampiros existen, y los Volturis, y Bella y todo eso. Tal vez se inventó a Bella y a Edward porque ella en realidad no podía tener hijos estando ahí. Tal vez Jasper sí era real, era otro loco del que se enamoró ahí adentro. Y se inventó a Edward y a Bella para poder vivir a través de ellos una moto.
para poder vivir a través de ellos lo que es una familia feliz. Es muy raro tener que pensar en todas estas teorías sobre lo que en realidad podría significar una cosa u otra en una historia. Y de hecho eso es algo que me gusta mucho, por ejemplo, de los fanfics. Los fanfics van más allá de la historia, pero muchas veces basándose en la historia. Y eso es algo muy... no, es una pista de carreras. Y eso es algo muy interesante, porque encuentran todas las coincidencias y todas las cosas que podrían darle otro significado a la historia y escriben una historia nueva en base a eso. Pero es la misma historia, solo que con otros puntos de vista. Es muy interesante. ¿Qué piensan ustedes? Eso es a lo que quiero llegar con todo esto. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Harry Potter podría estar loco? ¿Harry Potter es en realidad un mago? En serio, no es una pista de carreras. Díganme su opinión. Y también si tienen alguna otra teoría extraña que hayan escuchado sobre alguna otra saga o alguna otra historia, ya sea de libros o de alguna serie o algo así, también déjenme en los comentarios o me la pueden decir por Twitter, @eltrujadex, porque por ahí es un poquito más fácil contestarles, porque contestarles en los comentarios tengo que estar en la computadora y no siempre estoy en la computadora, o no siempre tengo una computadora, pero a lo mejor sí tengo internet, y ya no estamos hablando de libros. Pero bueno, yo soy el Trujas y recuerden que cada libro es un universo distinto y yo quiero que juntos formemos parte de todos ellos. ¡Adiós! ¿Y qué pasa si yo también estoy loco y me estoy inventando todo esto del canal solo porque quiero pensar que no lo estoy? ¿Qué tal que tú estás loco y me estás inventando a mí? Adiós.